Queridos aprendices, nuestro ejercicio es preparar 100 mililitros de una solución amortiguadora de pH 4,5 con ácido acético 0,1 molar. Tengamos en cuenta algo, este volumen es el que yo necesite preparar, este pH es el que me interese a mí de la solución amortiguadora, el pH que yo quiera amortiguar en mi experimento. Y esta concentración pues depende de la fuerza amortiguadora que yo quiera darle a mi solución buffer, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Estos tres datos, estos tres números, los definen ustedes, los definen sus intereses, lo que ustedes quieran hacer eh, los que ustedes necesiten para el ejercicio de laboratorio que están haciendo. Entonces, ténganlo en cuenta, estos tres números los colocan ustedes, de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, eh, teniendo ya claro eso, ¿de dónde partimos? Pues partimos eh, de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Listo, partimos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Me voy a tomar el atrevimiento de traerla de acá. La ecuación de Henderson-Hasselbalch que nos dice que o nos relaciona el pH con la constante de acidez. Entonces, efectivamente, estos tres datos, el volumen, el pH y la concentración, son algo que ustedes ya tienen, ¿no? Porque es algo que les interesa a ustedes. Teniendo el ácido acético, bueno, el ácido también lo escogen ustedes. Recuerden que el ácido lo escogen ustedes dependiendo del pH. El ácido que ustedes seleccionen para preparar la solución amortiguadora debe tener un pK más o menos 1 al pH que ustedes quieren preparar. Entonces, si el pH que vamos a preparar es 4,5, el pK que debe tener el ácido que yo escoja debe estar entre 3,5 y 5,5. Si ustedes van a la tabla de constantes, encuentran que el ácido acético tiene una constante de acidez de 1,8 por 10 a la menos 5. Si ustedes hallan el pK de ese ácido, recordando que la P es un operador matemático que calcula el logaritmo negativo del número al cual esté afectando ese operador, si sacamos el logaritmo negativo entonces de la constante, porque es el pK, tendríamos que el logaritmo negativo de 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a 4,74. Entonces, sabiendo el ácido, sabemos el pK también. Entonces, el pK de ese ácido sale de la tabla de constantes de acidez, y es igual a 4,74, calculando el logaritmo negativo, aplicando el operador P, que es calcular logaritmo negativo. Entonces, ya tenemos aquí los datos. Otra cosa que nos interesa es cuál va a ser la base conjugada y cuál va a ser el ácido. Para eso necesitamos escribir la reacción de disociación del ácido acético. Entonces, para eso necesitamos la fórmula del ácido acético. Recordar que el ácido se disocia siempre, los ácidos se disocian siempre como el ion hidronio más su base conjugada. Entonces, si planteamos primero la reacción, tenemos que el ácido acético tiene la siguiente fórmula. Eh, Ácido acético, ¿por qué dejo esta H aparte de estas otras? Intencionalmente para quitarla cuando estemos haciendo la disociación. Entonces, cuando él se disocia, cuando se hidroliza con agua, eh, se produce el ion hidronio, se produce el ion hidronio más el ion, más la base conjugada, fue lo que dijimos en nuestra sesión pasada.
La base conjugada pues corresponde a lo que tenemos escrito ahí menos la H. El compuesto que tenemos aquí escrito menos la H. Como le quitamos una H que tenía carga positiva, pues va a ser necesario, pues claramente tendremos que ese compuesto debe tener una carga negativa, ¿no? Como es la sal del ácido acético, pues él se va a llamar el ion acetato. Eh, Termina en ico, entonces la sal o el ion va a terminar en ato. Entonces el ácido acético se disocia en ion hidronio más ion acetato. Entonces, para preparar esta solución amortiguadora, ustedes necesitan, ¿qué van a traer del laboratorio? Necesitan el ácido, que es el ácido acético. El ácido, entonces ustedes van y traen allá el recipiente del ácido acético glacial. Y la base conjugada, que es el ion acetato. Pero recuerden que ustedes el ion acetato no lo encuentran en el laboratorio. Ustedes no van y miran, ay, ¿dónde está el ion acetato? Traigamos el ion acetato. No lo encuentran. Entonces ustedes tienen que traer es algo que tenga ese ion acetato. Por ejemplo, el acetato de sodio, ¿sí? Por ejemplo, el acetato de sodio. Entonces, o el acetato de potasio, o cualquier otro acetato que ustedes tengan en el laboratorio. Solo que los más usuales, o los que ustedes seguramente van a encontrar, son el acetato de sodio o el acetato de potasio. Entonces, para preparar esa solución amortiguadora, ustedes van a su cuarto de reactivos y me traen el ácido acético y el acetato de sodio. Ya teniendo eso definido, ahora sí resolvemos el ejercicio. El pH, recuerden, lo sabemos, porque es el pH que ustedes quieren amortiguar, 4,5. El pK lo sabemos, porque nosotros escogemos el ácido que queremos utilizar, nosotros escogemos un ácido para utilizar, que fue el ácido acético. Entonces, 4,74. Más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Entonces tenemos dos incógnitas, por lo tanto necesitamos dos ecuaciones para poder resolver ese sistema. La otra ecuación, recordemos, es la ecuación de la concentración analítica. Entonces, la concentración analítica de ese buffer es igual es igual a la concentración que necesito poner de ácido más la concentración que quiero colocar de base conjugada. Y la concentración analítica del buffer, recuerden que también es algo que yo conozco, porque es lo que me interesa a mí preparar. Aquí dijimos 0,1 molar, la concentración de la solución amortiguada. Por lo tanto, esta concentración analítica yo la conozco porque es lo que a mí me interesa. Entonces, recuerden, todos estos datos los conocen ustedes porque es lo que a ustedes les interesa preparar. 0,10 molar para tener ahí otras cifras. Entonces ya tenemos ecuaciones. Esta ecuación la podemos desarrollar. Esta ecuación la podemos desarrollar para facilitarla, para que nos quede más fácil de entender. Entonces este número que está aquí sumando, que está como positivo, lo podemos pasar al otro lado de la ecuación a restar. ¿Cierto? Y aquí ya nos queda esta ecuación de esta manera. Operando, pues acá nos queda negativo, nos queda menos 0,24, es igual al logaritmo de la base conjugada sobre el ácido, de las concentraciones, ¿no? Para despejar el logaritmo negativo, recuerden que nosotros utilizamos la operación inversa del logaritmo en base 10, que es la exponencial con base de 10. Entonces, si utilizamos la exponencial con base de 10,
10 elevado a la menos 0,24 es igual a 10 elevado a la logaritmo de la división entre la concentración de la base conjugada y la concentración del ácido. ¿Listo? Ambos lados de la ecuación. Y, bien, continuando, pues si ustedes ya operan matemáticamente, 10 elevado a la menos 0,24 nos da como resultado 0,575. Y eso es igual a 10 elevado a la logaritmo de base conjugada sobre, ácido, sobre concentración de ácido. Recuerden que como son propiedades inversas, pues ellas tienden se me olvidó ahorita el concepto, pero pues, eh, bueno, cuando hacemos sumas y restas, el inverso, llegamos al cero, ¿no? Cuando hacemos divisiones y multiplicaciones, si ustedes multiplican, dividen el mismo número, pues les da 1. Cuando sumamos, restamos, si restamos, sumamos, si restamos el mismo número, pues nos da 0. Aquí pasa lo mismo, entonces, como son operaciones inversas, pues aquí, por propiedades de los logaritmos, obtenemos que esto es igual a concentración de base conjugada sobre concentración de ácido, la solución de esto. ¿Listo? Y ya habremos despejado nuestra ecuación. Ahora, para facilitar el proceso, vamos también a despejar, vamos a pasar a multiplicar concentración de ácido. Pasamos a multiplicar concentración de ácido al otro lado de la ecuación. Tenemos lo siguiente. Y ya tenemos aquí una ecuación que nos sirve para solucionar el sistema. Y tenemos aquí otra segunda ecuación que nos sirve para solucionar el sistema. Tenemos dos incógnitas, concentración de ácido, concentración de base conjugada, y tenemos dos ecuaciones. Podemos utilizar cualquier método para resolver sistemas de ecuaciones. Prefiero pues utilizar el método de la sustitución, entonces vamos a utilizar ese método. ¿En qué se basa ese método de la sustitución? Pues en que estas variables, la concentración del ácido y la concentración de la base conjugada, tiene el mismo valor en las dos ecuaciones. Entonces, como tienen el mismo valor, pues yo puedo reemplazar eh, cualquiera de las variables en cualquiera de las ecuaciones. Entonces aquí ya tenemos que la concentración de la base conjugada es igual a 0,575, utilicemos coma ahí mejor, 0,575 por concentración de ácido. Si ustedes reemplazan esto en la ecuación 2, tomemos la ecuación 2. Si ustedes reemplazan la concentración de la base conjugada, que tiene el mismo valor en ambas ecuaciones, entonces aquí en lugar de base conjugada colocamos 0,575 por la concentración de ácido, que es lo que es equivalente. Podemos ya empezar a resolver. Si resuelven ustedes, tenemos que 1 por concentración de ácido más 0,575 veces ácido, pues será igual a 1,575 veces ácido, ¿no? Aquí estamos, estos números se pueden sumar porque tienen la misma variable, ¿no? Como tienen la misma variable, pues yo los puedo sumar. Una vez concentración de ácido más 0,575 concentración de ácido, pues son 1,575 concentración de ácido. Y ya pues yo aquí fácilmente puedo despejar
puedo despejar concentración de ácido y hallar el valor de la concentración de ácido que necesito. Entonces, tengo que la concentración de ácido va a ser igual. Concentración de ácido va a ser igual a 0,10 molar, porque quedó tan grande. Un momento. En la concentración de ácido va a ser igual a 0,10 molar, que era la concentración, dividido 1,575. Aquí lo único que hice fue pasar a dividir este número que está multiplicando. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos eh, pues esta operación, simplemente la desarrollamos y la concentración de ácido va a ser igual a 0,063 molar. 0,063 molar. ¿Listo? Esa sería entonces mi concentración de ácido. Ya tengo la concentración de ácido. Para hallar la concentración de la base, simplemente reemplazo en cualquiera de las ecuaciones. Reemplacemos ¿en cuál ecuación reemplazamos? Reemplacemos en esta ecuación. Entonces tomamos la ecuación 2. Reemplazamos aquí en esta ecuación. Ya sé cuál es el valor de la concentración de ácido, ¿cierto? Como ya sé cuál es la concentración de ácido, sustituyo y despejando, pasando a restar este valor, pues obtenemos finalmente la respuesta a cuál es la concentración de la base conjugada. Pasamos a restar ese número que estaba sumando y obtenemos pues el valor de la base conjugada. Al ustedes hacer esa resta, obtienen que la concentración de la base conjugada es igual a 0,037 molar. Y, y bien, ya entonces hemos terminado acá, ya tenemos las concentraciones de las soluciones amortiguadoras. Lo que queda es preparar la solución. Entonces, para preparar la solución, recordar que nuestro ácido es el ácido acético, nuestra base conjugada. Dijimos que vamos a trabajar con el acetato de sodio. Entonces ya tenemos nuestras... ¿por qué necesitamos saber cuáles son esas sustancias? Pues para los pesos moleculares, y con los pesos moleculares pues hallar las masas que vamos a pesar para preparar la solución. Entonces, la concentración del ácido dijimos que era 0,063 molar, y la concentración de el acetato de sodio dijimos que era 0,037 molar. Acetato de sodio o de potasio o de litio, el que ustedes encuentren en el laboratorio y pues puedan utilizar, ¿no? Recuerden que sodio y potasio son muy usuales, por eso utilizamos sodio y potasio. Ya finalmente pues nos queda preparar la solución. Para eso necesitamos el volumen. Dijimos que vamos a preparar un volumen de 100 mililitros. Entonces ya con la concentración y el volumen pues simplemente calculamos el número de moles utilizando, como para toda solución, la ecuación de la unidad de concentración, que en este caso es la molaridad.
Entonces recordar que la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Tenemos molaridad, tenemos volumen, por lo tanto podemos despejar esa ecuación pasando a multiplicar el volumen, molaridad por volumen, y, y ya. Entonces para el ácido acético, sería lo siguiente. La concentración es 0,063 molar, el volumen 0,1 litros porque eran 100 mililitros, por lo tanto aquí obtengo el número de moles que necesitaría de ácido acético, que serán 0,0063 moles. Con las moles y el peso molecular, pues fácilmente podemos calcular el peso. Entonces, con el número de moles lo podemos convertir a peso molecular, a masa con el peso molecular. Recordando que una mol en el denominador moles para cancelar mol de ácido acético pesa 16 por 2, 32, más 4 de los hidrógenos 36, más 24 de los dos 60, de los dos carbonos. 60 gramos. 60 gramos que pesa una mol. Entonces, por 60 gramos, pues obtenemos un total de 0,378 gramos de ácido acético para preparar esa solución. Entonces, recordar que el ácido acético es un líquido, ¿no? Es un líquido que no es, que tiene una densidad, eh, bueno, es decir, que medir el volumen para poder preparar esa solución. Entonces, con la densidad podemos pasarlo de masa a volumen y ya saber cuál es la cantidad que necesitaríamos. Si alguien me ayuda, por favor, a consultar cuál es la densidad del ácido acético mientras yo voy haciendo del ácido acético glacial, mientras vamos haciendo el cálculo para el acetato de sodio. Para el acetato de sodio, pues haremos igual, ¿no? Tenemos la molaridad, podemos despejar número de moles, la molaridad es 0,037 molar por el volumen, que son los mismos 100 mililitros, pero transformado a litros, ¿no? Entonces, tenemos acá que el número de moles de acetato de sodio que vamos a utilizar, 3,7 por 10 a la menos 3, 0,0037 moles. Fíjense que hasta este momento no me importaba qué sustancia fuera. Aquí ya como voy a pasar a masa, pues ahora sí me importa qué sustancia es, que es el acetato de sodio. Entonces ya con las moles, pues puedo pasar a masa, utilizando el peso de molecular del acetato de sodio. Entonces el acetato de sodio tiene un peso de 82 gramos, aproximadamente 82 gramos. Entonces, una mol en el denominador para poder cancelar, mol de acetato de sodio, ¿no?
Y en el numerador, el peso molecular, 82 gramos aproximadamente. Y operando, pues aquí ya tendríamos la masa. 0,3034 gramos. Con 4 cifras decimales, ya que vamos a utilizar una balanza analítica que nos aporta 4 cifras decimales, ¿no? Esto recuerden que es trabajo de laboratorio. Necesitamos entonces 0,3034 gramos de acetato de sodio. Bien, entonces, finalmente aquí con la densidad del ácido acético, que ya me la dieron por ahí, 1,05 gramos por mililitro, pues con la masa y la densidad, recordando que densidad es igual a masa sobre volumen, teniendo la densidad y teniendo la masa, pues fácilmente puedo yo calcular el volumen despejando. Entonces necesito despejar el volumen. El volumen está aquí dividiendo, pasa a multiplicar, y esta densidad que quedó aquí ahora multiplicando, la paso a dividir. Y volumen pues será igual a masa sobre densidad. Conozco la masa de ácido acético que necesito. Dejemos la pereza. Necesitamos entonces, eh, tenemos la masa que es 0,378 gramos de ácido acético que necesitamos. Y tenemos una cantidad de ácido acético glacial que es 1,05 gramos sobre centímetro cúbico o sobre mililitro, que es lo mismo. Y pues realizando la operación matemática, tendremos el volumen de ácido acético necesario para esa solución, que es 0,36 mililitros. Es un volumen pequeño, no es fácil medir con una pipeta habitual, para eso utilizaríamos entonces una micropipeta. Las micropipetas por lo general vienen en medición, las mediciones en microlitros, por lo tanto, pues para saber cuánto deberíamos medir en una micropipeta, pues deberíamos pasar este número a microlitros, pues, haciendo un factor de conversión, pues sencillo, ¿no? Donde sabemos que un mililitro corresponde a 1000 microlitros. Corresponde a 1000 microlitros. Entonces, si realizamos si realizamos la operación, pues nos dará un total de 360 mililitros. Entonces ustedes cuadran la micropipeta en 360 microlitros y miden. ¿Listo? En el laboratorio lo haremos cuando preparamos alguna solución amortiguada. Entonces necesito 360 microlitros del ácido acético glacial y 0,3034 gramos de acetato de sodio. Entonces ya en el laboratorio finalmente lo que hacen ustedes es pesar el acetato de sodio, disolverlo, medir los 360 microlitros de ácido acético, mezclar todo y aforar a 100 mililitros. Recuerden, recuerden, un error muy frecuente que sucede en el laboratorio o en los cálculos es que ustedes eh, piensan que deben preparar dos soluciones de 100 mililitros, una de ácido acético y una de acetato. No, eso no es así. Aquí vamos a preparar solamente una solución que contenga las dos cantidades de sustancia. Ese es el cálculo que acabamos de hacer. Y de esa manera entonces hemos terminado ya nuestro cálculo para la preparación de una solución amortiguadora de a 100 mililitros pH 4,5 con ácido acético, de una concentración analítica
0,1 molar.